porque la solución de los grandes problemas de México pues solo se pueden arreglar de fondo pues con una nueva constitución. Y tenemos con nosotros a Marco Eduardo Murrueta Reyes. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Autor de la teoría de la praxis, sus investigaciones y construcciones teóricas han tenido un enlace continuo con su práctica por más de 40 años como psicoterapeuta, tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de psicología del UNAM Iztacala. Tutor del doctorado en pedagogía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de las Alternativas en Psicología, es director del Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas y coordinador de organismos temáticos en la mesa coordinadora del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Con nosotros, Marco Eduardo, le damos una cordial bienvenida. Gracias, Marco Eduardo, por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Al contrario, agradezco mucho la invitación y el tema, pues, es que sí hace falta una nueva constitución para México, ¿no? Gracias, Sandra. Ya alguna vez anterior estuve aquí en este espacio, pero no sé si es el mismo grupo o es otro grupo, Pablo. Sí, somos los mismos. Entonces ya tienen un poquito de antecedentes de esto que estábamos haciendo. Voy a hacer un pequeño resumen y a darles y ampliar y a profundizar un poquito, ¿no? A finales de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Entonces tuvimos esta perspectiva y como ya veníamos con principios importantes de qué tipo de país queremos, de los foros y del diario del MTS, empezamos a plantearnos el análisis y el diseño de una nueva constitución, pues que al centenario, ahora con internet, otra situación del mundo, otra situación del país, otros procesos tecnológicos que pues, y seguir con la misma constitución de hace 100 años, y aparte vulnerada por todos los presidentes priistas posteriores a Lázaro Cárdenas, y enfáticamente los dos que ya mencioné. Entonces empezamos a construir un nuevo proyecto. Bueno, primero analizar. Invitamos a especialistas, juristas, y personas que tenían relevancia en cuanto a los diferentes capítulos, temáticas que tiene la Constitución de 1917, y les pedimos que hicieran una ponencia. La videograbamos, la pueden ustedes ver si tienen curiosidad. Todos los videos están en el sitio COALT, que es una abreviatura de Consejo de Organizaciones Alternativas. COALT se parece un poco a Quetzalcóatl, pero la L en este caso va primero, coalt.mx. Si tienen curiosidad, ahí están se hicieron 11 talleres de análisis de la Constitución de 1917 con especialistas. No había Zoom, y como ahorita que se puede grabar todo, pero grabamos las ponencias, no grabamos el diálogo posterior a las ponencias, porque además era muy difícil subir a Zoom, todo eso era muy difícil. Incluso les pedíamos a los expositores que hicieran bloques de 10, 15 minutos, a lo que en ese momento se podía subir a YouTube, ¿no? Entonces así lo hicieron, y ahí están los videos de ese proceso. Entonces, esos 11 talleres se hicieron en 2014, y todos fueron de análisis, de debate, de reflexión. Voy a poner la liga, dice aquí Jesse. La voy a poner acá en el chat. MX. Ahí está. Pues la pueden ahorita dar clic o pegarla en el navegador y pueden ahí ver. Dice talleres de análisis y diseño constituyente. Talleres populares de análisis y diseño constitucional. Talleres populares de análisis y diseño constitucional. Pero lo de diseño en 2014, pues no fue diseño, nada más fue análisis. Entonces, terminamos de analizar todos los capítulos y a principios de 2015 dijimos, pues hay que hacer diseño constitucional. Y entonces pasamos 2015 y 2016 haciendo un anteproyecto de constitución donde plasmamos pues todo lo que se hizo una especie de precongreso constituyente, y debatíamos, los telefonistas nos han prestado sus instalaciones, ahí nos citábamos y analizamos y propusimos y fuimos
punto por punto de la Constitución anterior, viendo lo que le faltaba, lo que le sobraba, o sea, la nueva Constitución que se está proponiendo lo consideramos una continuidad y una actualización de la Constitución de 1917, o sea, con este hilo histórico. Entonces, esta Constitución nueva es una modificación muy importante de la Constitución de 1917, lo que estamos proponiendo. Entonces, ya aquí, 2015 y 2016 fueron de diseño constitucional, y con esta metodología de ir analizando qué faltaba, qué sobraba, qué modificar. Algunas cosas no supimos qué hacer, como si se debía quitar el juicio de amparo o no. No teníamos elementos suficientes para saberlo. Lo único que supimos es que el juicio de amparo es una contribución de los juristas mexicanos al proceso del derecho internacional. Entonces, eso se quedó prácticamente intacto. Y así algunos otros detalles se quedaron intactos porque no sabíamos, no teníamos los criterios, pero la gran mayoría, pues siempre esto se podría modificar, se podría hacer, lo discutimos. Y entonces, en 2017, el 5 de febrero de 2017, es decir, en el centenario, ya teníamos el libro con el nuevo proyecto, el anteproyecto constitucional, le llamamos anteproyecto constitucional, un libro de color blanco con la bandera nacional. Y entonces el 5 de febrero de 2017 convocamos con ese anteproyecto a la formación de un Congreso Nacional Constituyente para que lo analizara, lo discutiera y en su caso lo aprobara. Y nosotros dijimos, bueno, si eso fue en 2017, dijimos, bueno, pues para 5 de febrero de 2018 ya está aprobado. Si Carranza presentó su proyecto constitucional el 1 de diciembre de 1916 y el 5 de febrero ya estaba aprobado, pues en 2 meses, y nosotros ya lo habíamos discutido durante 2 años, pues pensamos que era relativamente pronto, y pensamos que el 5 de febrero de 2018, antes del proceso electoral de 2018, tendríamos el proyecto constitucional, pero no fue así. Las discusiones se prolongaron, discusiones bonitas porque se genera una pasión de imaginar un país nuevo, distinto, alternativo, verdaderamente con cambios esenciales en todos los aspectos. Entonces es muy interesante cómo la gente se involucra. No éramos muchos, bueno, había... En el proceso han participado cerca de 400 personas, incluso en el libro ya del proyecto aparecen más de 300 personas que han contribuido. Pero nos reuníamos alrededor de 40, 50 personas cada vez. O sea, unos iban algunas veces, otras veces, pero muchos contribuyeron. Entonces, convocamos y se instauró el Congreso Nacional Constituyente el 13 de octubre de 2017. Igual les decía yo que en 2018 ya íbamos a tenerla, pero nos tardamos 3 años y se aprueba el proyecto, lo que estamos llamando el proyecto constitucional, el 24 de octubre de 2020. O sea, 3 años después lo logramos aprobar, porque había mucho debate, bien intencionado, bonito el debate, no como los de la Cámara de Diputados que se ponen ahí a despotricar, no, era un debate bastante respetuoso, bastante dialogante, bastante integrador, pero con posiciones a veces encontradas. Hubo temas que no encontramos consenso, hubo la despenalización del aborto, por lo menos en el seno del Congreso Nacional Constituyente, fue muy difícil llegar a un consenso y finalmente se aprobó la despenalización, pero había ideas que no. Lo mismo la despenalización de las drogas, en la total despenalización, ¿no? Consumo, distribución y producción, todo, y atención a los adictos, ¿no? Y al principio pues había mucha resistencia, finalmente se aprobó, pero es un tema, esos 2 temas que siguen siendo todavía controversia. También en la parte del modelo de gobierno nos costó mucho trabajo, pero ahí sí se ha logrado muy buen consenso. La parte de Hacienda, la parte del trabajo asalariado, hay un poco de controversia, y lo demás hay consenso. Ahorita ya estamos, bueno, ahorita les platico un poco más. Entonces, 2020, 24 de octubre se aprueba, entonces convocamos a formar congresos constituyentes estatales, municipales, para que aprueben en su caso, como
y hagan las sugerencias de modificación al proyecto constitucional que ya se aprobó por el Congreso Nacional Constituyente, autoconvocado, ¿no? No, nadie, o sea, la Cámara de Diputados, los partidos no tienen nada que ver. Hay gente que milita en alguno de los partidos, pero no hay influencia, por lo menos hasta donde podemos ver, no hay ninguna perspectiva partidista en el proyecto de constitución. Es una autogestiva, popular, ciudadana. Entonces, desde octubre de 2020 hasta ahora, o sea, 2 años llevamos, empezamos a hacer lo que llamamos los diálogos constitucionales. Esto no fue en octubre, se aprueba, en noviembre o diciembre se tiene el libro, se mandaron a imprimir 2,000 ejemplares, ahorita quedan como 250 o 300 ejemplares, o sea, ya se han distribuido en diferentes partes del país, 1,700 ejemplares físicos, es decir, impresos, aparte la distribución digital y que está en la página del CNPM, y se mandaron a hacer 10,000 trípticos que le llamamos el Plan Nacional, el Plan de la Nueva Constitución. Y no me acuerdo si la vez pasada se los enseñé, si no ahorita se los puedo mostrar, y es como un resumen de la Constitución, no es tan corto, son 37 puntos, es un tríptico, entonces se lee más o menos en 25 minutos, 20 minutos, bueno, quizá menos, no sé, no me dio el tiempo, pero sí se lleva su tiempo. Por ahí tengo un YouTube donde lo grabé, creo que se llevó 20 minutos el YouTube. Entonces, después viene enero, febrero, y empieza la pandemia. Yo me enfermé en enero de 2021, me enfermé de COVID, y bueno, el COVID me agarró más o menos fuerte por confiarme un poco, porque seguí trabajando ya con la garganta cerrada, y seguía yo dando conferencias como esta charla, ya tenía yo compromisos, y aunque ya tenía la garganta cerrada, seguí. Entonces me eché 5 meses con oxígeno, pero de esos 2 meses fueron de tiempo completo y 3 ya de ir bajándolo poco a poco. Mi malestar no fue tan grave, o sea, bueno, 2 semanas sí fue un poco intenso, tenía yo mis pulmones como de 30% de capacidad, pero a las 2 semanas yo ya me sentía bien con el oxígeno puesto. Me sentía, hasta tenía yo ganas de correr, porque como tenía el oxígeno, pues tenía yo mucha energía. Pero pues me quitaba el oxígeno y bajaba el indicador, ¿no? El oxímetro que le llaman. Entonces, por eso tuve que estar hasta 5 meses y con medicinas y otras cosas. Bueno, el caso es que salí bien, no tengo secuelas, prácticamente no tengo ninguna secuela del COVID, pero bueno, sí y eso pues obstruyó un poquito algunas cosas. Ya se empezaba a mandar la Constitución a todos los estados, etcétera, bueno, no a todos, aún muchos estados, pero en abril, en mayo, todavía yo con oxígeno empezamos los diálogos constituyentes, y hemos hecho hasta ahorita 54 diálogos constituyentes. Primero hicimos como 19 con invitados para que opinaran en términos generales, que no conocían la Constitución, pues qué les parecía el proyecto de Constitución. Se les mandó el libro y lo leyeron y ya opinaron que faltaba, que sobraba, y algunos dicen pues que hay que presentárselos a los diputados, y otros que dicen pues que ni nos hacen caso, ni les importa, que están con otra dinámica, etcétera. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para instaurar una nueva Constitución? Ese es el reto que hemos enfrentado, que tenemos un proyecto que los que lo han leído, entre ellos aquí Pablo es uno de los que han participado en varias de las ocasiones en los diálogos constituyentes, pues nos han dicho cosas como que es un proyecto magnífico para el país, pero ¿cómo plasmarlo? ¿Cómo concretarlo? Ese es el reto. Tiene perfección, tiene cosas que se están mejorando, ¿no? Ha habido observaciones, detalles, pero en esencia ya tenemos un proyecto de nación muy consolidado y muy esencial, que no es el proyecto de nación que de alguna vez habló a López Obrador, que por cierto por ahí le han llegado algunas como ideas de las que andamos trabajando, y los primeros que empezamos a hablar de proyecto alternativo de nación, pues fuimos nosotros. Ya después resultó que López Obrador lo había agarrado. Tenemos otro concepto que está plasmado en la Constitución, que es el concepto de sociedad del afecto, que surgió en 2007,
y luego pues agarró López Obrador lo de la República Amorosa, ¿no? Entonces, se ve que le llegan así como oleadas de algunas de las cosas que estamos planteando, pero le llegan pues no sólidas, no consolidadas, no. Y las cosas que le andamos consolidadas parece no leerlas, no se ve que tenga idea, ¿no?, de lo que le estamos planteando. O tendrá alguna diferencia, pero por lo menos nos podría decir, o alguna cosa, aunque no fuera él, alguno de sus seguidores, para decir, pues está interesante, pero no nos gusta esto, pero no hay respuesta, no hay ninguna respuesta. Entonces, estamos haciendo los diálogos constituyentes, estamos por terminar, ahorita ya terminamos la revisión capítulo por capítulo de todo el libro, más o menos son 24 capítulos, son 11 títulos, y más o menos son 24 capítulos, algunos títulos tienen 2 o 3 capítulos, y pues trabajamos todo desde la familia. Les quería mostrar un poquito la imagen del libro, la vamos a ver aquí digitalizada, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poquito, sí, una ojeada, ¿no? Bueno, la portada dice Nueva Constitución Mexicana 2021, porque pensábamos, la aprobamos en 2020 y la pusimos como 2021, le ponemos el año un poco para referencia histórica, pero sobre todo para la idea de que no es un proyecto para dentro de 50 años, ni de 30, ni de 100. Es un proyecto para ya. Esa es la idea, que las cosas que están escritas son viables ya, ahora. No es una ilusión, no es una ingenuidad, es algo con mirada de autogobierno, mirada práctica, mirada de que las cosas pueden ser. Entonces, aquí está el concepto de sociedad del afecto, democracia, justicia, equidad, fraternidad y libertad plenas en armonía con la naturaleza. Es como la idea global, ¿no? Proyecto constitucional aprobado por el Congreso Constituyente el día 24 de octubre de 2020, que deberá ser aprobado por congresos constituyentes estatales y municipales de la República Mexicana, la portadilla. Y bueno, el índice están los autores de la nueva Constitución, organizaciones participantes, un preámbulo que explica la idea general, que por cierto la Constitución vigente no tiene un preámbulo significativo, solamente dice que Carranza lo está proponiendo. Aquí está en el preámbulo una filosofía, incluso los personajes que dan sustento a este proyecto, ¿no? Nombre, población, territorio, valores, principios y fines nacionales, nombre del país, valores y principios, fines de la nación mexicana, que eso no está, garantías y derechos humanos y deberes de los mexicanos, es como entra la del 17, y por supuesto nosotros los profundizamos, ¿no? Los deberes básicos de los mexicanos, personales y colectivos. Estructura del autogobierno popular, estamos pensando en un autogobierno popular mexicano, es decir, ya acabar con el presidencialismo y siempre todos los órganos hacerlos colegiados, con un coordinador, pero que está articulado por los que hay asambleas y consejos coordinadores y un coordinador. Quien manda, quien tiene el poder ejecutivo es la asamblea, quien decide más que manda, no nos gusta la palabra mandar, quien decide es la asamblea. Y dentro de la asamblea está el consejo coordinador, no es que no sea el que lo va a ejecutar, no, la asamblea ejecuta, el otro nada más es coordinador. El pueblo es soberano, ¿no?, que ya sabemos que ahí viene el artículo 39 actual, se transformó en el 23 más preciso todavía. La estructura del autogobierno, asambleas políticas y consejos coordinadores, la autonomía, la elección del coordinador general, las características, el quórum, la sede de la Asamblea Política Nacional, funciones, el capítulo 3, funciones y facultades de la Asamblea Política Nacional, capítulo 4, de los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, es decir, la idea es que todo el mundo esté organizado. Esto es algo, lo de consejos gremiales es algo que vimos en Brasil. Allá los médicos, hay un Consejo Nacional de Medicina, un Consejo Nacional Federal, Consejo Federal de Medicina, Consejo Federal de Psicología, y ellos son los que hacen la política médica o la política de psicología, y todos los psicólogos están agremiados en el Consejo Federal de Psicología, y así en cada una de las profesiones. Pero consejos sectoriales, que es por las mujeres, por los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los pueblos originarios, la comunidad LGBT, las personas con limitaciones cognitivas o sensoriales, ¿no?, que no oyen o que no ven, o las personas con limitaciones motrices, tendrían que tener su consejo también y ser parte del autogobierno. Y los consejos técnicos serían lo que actualmente son las secretarías de Estado.
técnico temático. Esto estaría el Consejo Técnico de Educación, el Consejo Técnico de Salud, de Comunicaciones, de Turismo, de Economía, de Hacienda, etcétera. Luego ahí retomamos, porque viene la Constitución del 17, este capítulo 5 del Consejo Nacional de Evaluación y Auditoría Pública, se mantuvo. Luego viene el título 4, Seguridad, Bienestar y Desarrollo Social, ahí viene toda la integración y el bienestar familiar, todo lo que tiene que ver con familia, salud para todos, seguridad social para todos. Luego viene educación con compromiso social, y aquí viene el proyecto que le mandamos a López Obrador, viene aquí ya en forma de ley, está plasmado, ¿no? Principios educativos nacionales, la educación, el énfasis en la educación laica, planes, programas y asignaturas de la educación básica, espacios públicos educativos, las funciones del Consejo Nacional de Educación, la formación de docentes, textos y materiales didácticos, radio y televisión educativa, presupuesto educativo. Y luego viene el desarrollo cultural, que le damos mucha relevancia a nosotros, artes, deportes, ciencia y tecnología. Entonces, para el proyecto, el proyectar a los artistas, a los deportistas, a los científicos, a los inventores, es una cosa primordial. Una de las características del proyecto de Sociedad del Afecto es que no es colectivista, le da tanta importancia al desarrollo de la comunidad y de los colectivos como al desarrollo personal, que es una diferencia por lo menos con el socialismo clásico, que pareció minimizar el desarrollo de los talentos individuales, la proyección individual. Bueno, luego vienen los bienes naturales y estratégicos, minerales y agua, las energías, que obviamente los estratégicos serían exclusivos de uso de manejo por parte de las asambleas del autogobierno, y las cooperativas de toda la parte no estratégica de la economía. La planeación democrática, diseño ambiental y comunicaciones, desarrollo urbano y rural, las comunicaciones, la política económica equitativa, ¿no? Aquí viene todo el cooperativismo, la política agraria, alimentación y desarrollo rural, y luego la economía social cooperativa y solidaria, el trabajo asalariado, porque parte del proyecto es que se coexistan el proyecto cooperativista pues con el capitalismo. No podemos suprimir tajantemente a las empresas capitalistas, entonces está previsto que se les mantenga, que se vayan disminuyendo paulatinamente según el proyecto en 35 años, repartiendo las utilidades progresivamente entre los que trabajen en la medida en que trabajen, ¿no? Bajo el principio zapatista de que si la tierra es de quien la trabaja, la empresa es de quien la trabaja también. Entonces, esto del trabajo asalariado está regulado porque hay el capitalismo, las empresas capitalistas subsisten, ¿no? Y bueno, ahí se habla de un salario mínimo que debería ser incluso de que la moneda nacional corresponda a un tiempo de trabajo, no a oro, no a dólares, sino a un tiempo de trabajo. De tal manera que se intercambie tiempos de trabajo similares de la misma calificación por otros tiempos de trabajo y que eso sea el comercio, ¿no? Salario mínimo. Entonces el salario mínimo, a como está en esta Constitución, sería de 360 pesos diarios por 6 horas de trabajo, o de 480 pesos por 8 horas de trabajo. La idea es que se trabajen solamente 6 horas, la jornada laboral máxima 6 horas. Vales y monedas comunitarias para fomentar la economía local, las economías locales. Y bueno, viene todo lo de esto del trabajo infantil con ciertos cuidados, que puedan trabajar los niños, creo que viene desde los 12 años, que puedan trabajar, obviamente sin explotación. Tabulador salarial, así como el salario mínimo, aquí está previsto en el ámbito capitalista que subsiste un salario máximo, ¿no? Que equivale más o menos el máximo a 9 salarios mínimos. Hay 9 escalones, o sea, el segundo 2 salarios mínimos, el tercero 3 salarios, y así hasta 9 salarios mínimos, pero salarios mínimos de esta naturaleza, ¿no? Estaba calculado, les digo, en 360 pesos diarios, pero eso fue en 2020, como está ahora, podríamos pensar de prácticamente el doble, es decir, 720 pesos diarios como salario mínimo. El consumo responsable, la hacienda social, que es una de las cosas difíciles, porque para que se garantice la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, pues se necesita tener recursos. Entonces,
disminuimos, según el proyecto, el IVA gradualmente hasta 5%, se elimina el peaje en las carreteras, entonces hay que ver de qué manera aquí en la Hacienda Social, y una innovación muy importante del proyecto es que quienes recaudan la mayor, los impuestos o contribuciones más importantes son los municipios, no la federación, y los municipios le comparten una parte al Estado y otra parte a la federación, y la federación solamente cobra por su cuenta los impuestos del espacio radioeléctrico, de las aduanas internacionales, cosas que no pueden cobrar los municipios por sus características inherentes. Entonces, que pensamos que el poder debe estar en las comunidades y en los municipios, ¿no? En las comunidades pues sería difícil que ellas manejaran la parte de las contribuciones de los impuestos porque significaría mucha burocracia, pero el municipio sí lo puede manejar. Y ya de ahí el municipio le dice al Estado, no que ahora es al revés, la federación capta los impuestos y le da un pedacito al Estado, a cada Estado, y los estados al municipio, y entonces hay un poder de arriba para abajo, y tienen los de abajo que quedar quedar bien con los de arriba, y entonces se da este fenómeno del presidencialismo, del autoritarismo, que está muy en boga ahora con López Obrador, ¿no? Bueno, luego viene lo de justicia y procesos judiciales, la seguridad pública y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una guardia popular, como venía en la Constitución de 1917. La Guardia Nacional era los ciudadanos que se capacitaban a través del servicio militar para entrar en acción si había una invasión extranjera. En 100 años el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido ociosas. Pues están muy bonitos sus zapatos, muy ilustrados, sus jardines preciosos, le cuestan al erario más de 120 mil millones de pesos al año, y hace más de 100 años que no entran en funciones. Y ya tenemos el ejemplo de Costa Rica, que no tiene ejército, tiene una Guardia Nacional, y pues la Guardia Nacional en este proyecto constitucional lo que hace es capacitar y coordinar milicias populares sistemáticamente para el remoto caso de una invasión extranjera, ¿no? Es decir, a los de 18 años se les darían 40 horas de capacitación al año, y luego se va disminuyendo hasta 4 horas a los de 40 años, y hay quien propone que no se termina a los 40 años, sino los 45, y voluntariamente incluso después. En las relaciones exteriores y tratados internacionales, que ya Pablo nos hizo el favor de hacer estuvo en este análisis de esta parte de relaciones exteriores y tratados internacionales, muy brillante. Les recomiendo de verdad ver el video. Todos los diálogos constituyentes de todos los capítulos ya están en video en YouTube. Acuérdense, son 54, nos faltan 5, vamos a repasar los temas más controversiales en los próximos 5. Y se acaban los diálogos constituyentes y nos vamos a concentrar en la formación de los constituyentes y los consejos, las asambleas estatales, municipales y comunitarias. Bueno, de las reformas y inviolabilidad de la Constitución y los artículos transitorios, que son muy importantes, los acabamos de reflexionar el día de ayer: el rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral corruptor, el movimiento popular constituyente. El pueblo soberano hace valer esta Constitución a través de las instituciones alternativas, del Ejército Nacional que desaparece, a la Guardia Nacional, obviamente a los que pensamos que del Ejército Nacional son más de 450,000 efectivos. De acuerdo al proyecto de esta Constitución, la Guardia Nacional tendría 45,000 efectivos. Habría una policía especializada, una municipal, estatal y una federal, y la Policía Federal se encargaría de la delincuencia organizada y de los reincidentes de delincuencia no organizada. Pero el ejército como tal bajaría en costo a la 10ª parte, y esta Guardia Nacional se encargaría, repito, de capacitar estratégicamente y de coordinar a las milicias populares. 5, disminución progresiva de la extracción del petróleo y el gas, disminuir la exportación de petróleo crudo, energía no contaminante, algo que causa todavía mucha controversia ayer, el cierre de la planta nuclear de la Laguna Verde. Prevaleció en el Congreso Nacional Constituyente los antinucleares, antienergía nuclear, pero hay controversia. 9, desarrollo de áreas verdes urbanas. 10, vivienda para todos.
así como la tierra es de quien la trabaja, la empresa es de quien la trabaja y la vivienda es de quien la habita. Y está ahí formulado cómo sería para hacerlo operativo, ¿no? No se trata de regalar o de expropiar nada más y hacerlo de manera improvisada, sino que está bien articulado como pasar a que todo el mundo tenga su vivienda, y a los dueños de las viviendas que rentan, pues se les indemnizará, y además todos los adultos mayores tienen garantizada una vida muy bien, de tal manera que no necesitan ese pretexto de que vivir de las rentas, porque estarán muy, muy bien. Y el último de los transitorios es la disminución gradual y progresiva del IVA de 1%, está en 16%, si se aprueba y entra en vigencia esta Constitución, el siguiente año pasaría a 15%, el siguiente a 14%, y así hasta llegar a quedarse en 5%. Y bueno, aquí están los que han participado, la lista de los que han participado. Como ven, es bastante amplia. Los que están en negritas fallecieron, con mucho dolor para nosotros. Las organizaciones que participaron en este proceso. Y pues ahí está el nombre que proponemos, ya no es Estados Unidos Mexicano, sino República Federal y Pluricultural de México, con su constitución política. Pablo decía plurinacional también, se ha estado analizando, ya se analizó en el nuevo Congreso, en la nueva etapa del nuevo Congreso Nacional Constituyente, y se quedó como República Federal y Pluricultural de México hasta ahorita, ¿no? Y bueno, ya aquí está el preámbulo, muy rápidamente, ¿no? Los considerandos de por qué se hace esta nueva Constitución, son 19 considerandos, la idea general de la Constitución, las bases, ¿no? La historia nacional, el espíritu social. Aquí están los personajes de la historia de México que están influyendo en esta Constitución. Se aprobó recientemente quitar a Nestora Salgado, se puso en su momento cuando estaba detenida, pero ahorita uno de los acuerdos del nuevo Congreso, de la nueva etapa, es quitar a Nestora Salgado. Y bueno, el pensamiento mundial, ¿no? Aquí está desde Heráclito, Sócrates, Platón, hasta Chomsky, Hugo Chávez, José Mújica, Evo Morales y Rafael Correa, y por supuesto Che Guevara, Fidel Castro, José Martí, Lenin, etcétera, ¿no? Bueno, las contribuciones del Ejército Zapatista también están retomadas, y muchas organizaciones que incluso se dijo que quitáramos ya a las que no están ya vivas, ¿no? Solamente poner a las que siguen vivas en la siguiente edición. Y ya viene la presentación de que, pues, un país que está formando, que estamos formando, la radio y la televisión estarán al servicio de las comunidades, impulsaremos y apoyaremos la investigación científica, solidario con la defensa de los pueblos de América Latina, un país con soberanía alimentaria y fuentes de trabajo, una nueva etapa nacional en que se valorará la diversidad social y se desarrollarán culturas de respeto y diálogo, un país donde el poder ser y el poder hacer de los ciudadanos y las organizaciones sociales se reflejará en el uso y participación consciente, libre. Y bueno, ya aquí está ya el capítulo 1, el artículo 1, ¿no? La integración del país, se propone la capital del país a la ciudad y estado del Valle de México, ¿no? Que se integraría junto con los municipios conurbados, son 59 municipios conurbados que ahora pertenecen al Estado de México, y en esta Constitución pasarían a ser parte del Estado del Valle de México, y sería la capital del país. Y así están los valores y principios de identidad, dignidad, paz, cooperación, equidad, soberanía, patriotismo, independencia, sustentabilidad, comunidad, pluralidad, honradez, integridad. Los principios, el buen vivir, la no esclavitud, el vivir en armonía con la naturaleza, democracia comunitaria directa, cuidado de la diversidad étnica y cultural, laicismo, rechazo a la violencia y a la discriminación, avances tecnológicos, y los fines de la nación, pues que es promover, ¿no?, la felicidad de todos, desarrollar las vocaciones y potencialidades de individuos y colectivos, y la definición de la sociedad del afecto, que está en el inciso J, construir y desarrollar la sociedad del afecto, donde cada persona perciba el bien colectivo como algo propio, y a su vez la comunidad se ocupe del cuidado y del mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes. Obviamente se implica un cambio de crianza, un cambio escolar y un cambio cultural muy importante que está programado, ¿no? Y están las garantías, los derechos humanos, en fin, voy a dejar de compartir esto, y no sé si ponemos hasta ahí, ya hay una semblanza, ¿por qué no lo dialogamos? Me hacen más preguntas y les explico si quieren algunos otros detalles más. Pues ya son las 10 de la noche, me eché como
Empezamos como 9:15, ¿no? 40, 45 minutos hablando. Muchas gracias, Marco Eduardo. Sí, efectivamente, estas reuniones, como ya es noche, buscan sí terminar 10:15, entonces, bueno, vamos a comenzar la reflexión, independientemente que es un tema que tenemos que seguir abordando. Es muy importante todo el trabajo que se ha realizado para este proyecto de nueva Constitución. Creo que lo central es que los derechos de la Constitución de 1917 y todo lo que se avanzó durante el siglo XX se revirtieron con el neoliberalismo. Entonces, un país que había logrado la soberanía alimentaria, la soberanía energética, en la Constitución en los 60 no admitía dar concesiones en cuestión del petróleo, la electricidad se nacionalizó totalmente. Entonces habían logrado avances muy importantes, había límites a la inversión extranjera, la tierra, bueno, los ejidos y la tierra comunal era intocable, el subsuelo era de la nación, no se admitían no se concesionaban a extranjeros terrenos del subsuelo, etcétera. Entonces, todo esto con el neoliberalismo desde el año, particularmente desde el 92, se revirtió. Y bueno, se nos dice que son reformas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que se reformó y así está ahorita la Constitución. Y bueno, ya Marco Eduardo mencionaba un aspecto fundamental, y es que la Constitución es inviolable. En su artículo 136, se lo voy a leer textualmente, dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión, aquí no dice salinista, pero bueno, alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados. Así los que hubiesen figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado de esta. Esto quiere decir que la Constitución no pueden revertirla, no pierde su vigor. De modo que todas estas reformas neoliberales son anticonstitucionales, no valen. Ahora, nos dirían, no, es que son reformas ya aprobadas. Bueno, hay que ver lo que dice el artículo 135 de la Constitución. Dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí puede ser reformada, pero ahora vámonos al diccionario. ¿Y qué es reformar algo? Reformar algo es modificar una cosa con el fin de mejorarla. O sea, una reforma, por ejemplo, tenemos el derecho constitucional al empleo, pero es imposible conseguir un empleo nada más paseándonos con la Constitución en la mano. Bueno, una reforma constitucional pudiera ser hacer mecanismos para que todo mexicano pueda conseguir empleo. Por ejemplo, responsabilizar a los municipios y al poder local para generar los empleos necesarios. Esa sería una reforma. O la vivienda, también está el artículo 4, que toda familia debe tener una vivienda digna y decorosa, y esto pues tampoco se ha garantizado. Una reforma pudiera ser el mecanismo para que la gente tuviera vivienda. Pero una reforma para quitarnos derechos y propiedades no puede ser. El petróleo, el subsuelo es propiedad de la nación, es propiedad del pueblo de México. De modo que cualquier gobierno que haya llegado y se lo haya entregado a los extranjeros, pues violó la Constitución. No puede hacerlo. Si alguien llega a nuestra casa y nos dice, ¿sabes qué? Pues ya no es tu casa, ya se la vendía el señor de enfrente, pues vamos a decir, no,
es nuestra propiedad. Entonces, los bienes del subsuelo y la generación de energéticos es propiedad exclusiva de la nación. Entonces, bueno, la Constitución ha sido violada y un primer paso sería reponer estos derechos, o sea, que vuelvan a tener vigencia estos derechos constitucionales. Pero también esta idea de una nueva constitución es muy importante porque estamos en el siglo XXI y no podemos simplemente regresar a las cuestiones que había en el siglo pasado. Y hace falta mecanismos. La Constitución del 17 tiene la gran ventaja de que reconoce, y fue la primera en el mundo en reconocer formalmente derechos que antes no se reconocían, pero tiene la debilidad que no garantiza nada. O sea, pues sí, te da el derecho al empleo, a la vivienda, a los derechos laborales, el derecho al agua, por ejemplo, el artículo 4, que todos tenemos derecho al agua, pero no se garantizan, no se aterrizan, todo queda en un manual de buenas intenciones. La Constitución del siglo XXI tiene que organizar a la sociedad de tal modo que garantice los derechos y que cada persona tenga acceso a esta garantía de derechos, cosa que no la tiene la Constitución actual. Es lo que tenemos que hacer para el siglo XXI, y para eso hace falta una profunda reforma política y electoral, eliminar el sistema de partidos, porque incluso para convocar al constituyente, si lo convocan los partidos, pues ya se amoló el asunto. Imagínense, si los que van a poner candidatos a constituyentes van a ser el PRI, el PAN, el Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, pues imagínense qué constitución saldría de ese constituyente. Entonces tiene que reformarse. Aquí en la Constitución que presenta Marco Eduardo queda claro que es desde las bases, en asambleas de base, en donde las comunidades van a elegir a los representantes, no los partidos. Si se hace de esta manera, pues sí, saldrían gente, mexicanos honrados de trabajo, gente consciente, electa por sus propios pares, o sea, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, los que los propondían como candidatos, y sí podía llegar a reunirse un grupo de mexicanos con el interés de la solución de los problemas, y no grillos de los partidos que han estado haciendo tanto daño. Entonces creo que el problema de una nueva constitución es un problema sumamente importante, porque si no resolvemos este problema no se resuelve nada. Por ejemplo, López Obrador hace una ley eléctrica, pero así como está el sistema político, pues se amparan, llega un juez, el juez echa todo para atrás y adiós reforma eléctrica. Luego trató de hacer la constitucional, pero llegan el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, y para atrás, y una ley, esa ley eléctrica que ya está en la Constitución, nada más que la quitaron, y que debe de reimplantarse, pues por el sistema de partidos que hay que eliminar, y sigue vigente, ¿no? Y por ejemplo, grandes problemas nacionales como la no soberanía alimentaria. México está importando el 40% de los alimentos que consume. Entonces, una nueva constitución tiene que garantizar el que en México se produzcan todos los alimentos y a partir de cada localidad. Entonces, bueno, creo que es un tema muy, muy importante. Ya lo hemos abordado en 2 ocasiones con Marco Eduardo, y creo que la tarea pues es seguir tanto demostrando que las reformas neoliberales no son válidas, y que debemos de volver a la Constitución que garantizaba, por ejemplo, no concesiones de petróleo a extranjeros, y también qué es lo que se necesita, cómo se necesita organizar el país para que los derechos se garanticen. En el proyecto, bueno, en la nueva Constitución que nos presenta Marco Eduardo, aprobada por el Congreso Nacional Constituyente, ahí están muchos mecanismos. Es muy importante
analizarla, porque ahí están los mecanismos de cómo se pueden implementar las cosas y tomar las decisiones para que efectivamente nuestros derechos sean reales y no queden en buenos deseos. Es cuanto. Carolina Verduzco. Perdón, no tengo el micrófono. Ya. Bien, yo creo que es amplísimo el consenso que hay sobre lo que sería el diagnóstico de lo que ha sido el proceso de desnaturalización de la Constitución de 1917. Creo que ahí no está el problema. Podemos estar de acuerdo, no solamente toda la izquierda, que ahí yo creo que por unanimidad hay acuerdo en ese sentido. Y digo así, unanimidad. Pero no solo, sino amplios sectores de la población, aunque no sean precisamente de izquierda. Nueva Constitución, cuando los artículos que han mencionado, tanto Marco Eduardo como Pablo, son muy, muy importantes. Esas reformas son nulas de pleno derecho. ¿Por qué? Por lo que ustedes mismos ya han dicho, y en cuanto el pueblo recupere su libertad, deberá restablecer todo esto. Bueno, siendo así, ¿por qué hacer una nueva? ¿Por qué no luchar por recuperar la libertad? Porque además hay cuestiones que me parece que son centrales, que es, sí, la misma Constitución dice que se puede modificar, pero no en el espíritu de la Constitución, no en lo que son los andamios de la Constitución. Se puede modificar para que progresivamente se avance, pues, en lo que son los derechos sociales, cuestiones de ese tipo. Lo que no se puede hacer es acabar con los derechos sociales. Se puede modificar para avanzar en la soberanía, pero no para acabar con la soberanía. Entonces, son ilegales por muchas razones, pero sobre todo porque son modificaciones que hay algunos abogados que dicen que es un error hablar del constituyente permanente. Los diputados no son constituyente permanente. El constituyente fue uno y no hay constituyente permanente. Ese constituyente no tiene, estos diputados no tienen facultades para cambiar el espíritu de la Constitución, sí para modificarlo. Entonces, bueno, en la parte del diagnóstico me parece que estaríamos muy de acuerdo. A lo mejor con matices, por ejemplo, a mí este reclamo te da derechos, pero no te dice cómo. Bueno, naturalmente, es una constitución de tipo programático. No puede decir el cómo en la propia Constitución. Y ese es el valor desde mi punto de vista, ese es el gran valor. Es programático. ¿Por qué? Al triunfo de la revolución, lo que se tiene es un programa. No puedes garantizar todos los derechos al día siguiente, pero tener el derecho programático a eso es lo que se transforma en una bandera de lucha para lograr esos derechos cuando hay resistencia. Entonces, eso me parece que es algo que debe conservarse, aunque se pueden hacer algunas precisiones más, etcétera. Perdón, tengo la mano levantada. Entonces, en eso, pero serían cosas de hablarlas, pues, en eso. Lo que me parece que es donde empiezan las diferencias es no cómo garantiza la Constitución el ejercicio de los derechos, sino cómo se va a lograr que el mejor proyecto, mejorado y remejorado, o el que quieran, se va a implantar, porque lo que es la correlación de fuerzas. Si no hemos tenido fuerza para lograr que nos despojen
de cuestiones de los derechos que hemos visto perderse uno a uno. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para poner a discusión una nueva constitución? Hay varias organizaciones que confluyen en esta misma idea. Cada quien tiene su proyecto o no está del todo terminado, pero por una parte está Cuauhtémoc Cárdenas, las cuestiones del padre Miguel Concha, en fin, hay muchas iniciativas en esta idea porque precisamente hay acuerdo en que la Constitución se ha desnaturalizado. No obstante, yo creo que cuando se habla de vamos a poner a debate una nueva Constitución, entonces significa de la que tenemos ya no queda nada. Y la verdad es que yo desde que me acuerdo, ya acabaron con la Constitución, ahora sí ya acabaron, y un tiempo después, no, es que ahora sí ya acabaron, porque nos quitaron esto, lo cual significa que no habían acabado, y así progresivamente. ¿Qué es lo que tendríamos que defender puntualmente de la Constitución? Vamos a suponer que ya tenemos puntualmente definido que de la Constitución actual es lo que vamos a reivindicar. Ya lo tenemos así todo. Bien, solo que eso, que ya dijimos que eso se queda, en el momento en el que se pone a debate en un constituyente, eso corre riesgo. Y lo más seguro es que eso se pierda. ¿Por qué hay tanto riesgo? Es que la derecha nos tome la palabra. Ese es el gran riesgo que veo, porque entonces está a debate lo poco que nos queda de la Constitución y que reivindicamos. Ese sería para mí el problema fundamental. Sí, disculpa, es que procuramos siempre terminar 10:15, ya son 10:20, entonces sí, le vamos a pedir a Marco Eduardo que cierre la reunión, que conteste estos planteamientos, y es un tema que vamos necesariamente a seguir abordando de aquí para el Real. Bien. Marco Eduardo. Gracias, pues muy interesante y coincido esencialmente con lo que han dicho los que han participado y en este caso con Carolina. Obviamente no es una nueva constitución arbitraria. Todo lo que se puede rescatar de la Constitución de 1917 está puntualmente rescatado. Está ahí, esa es la idea. Por eso es continuidad de la de 1917 y está hecha a partir de la de 1917. Segundo, pues es un poco recuperar la historia, cómo ha sido nuestra historia, pues desde los sentimientos de la nación, ¿no? Imagínense Morelos planteándose la Constitución de Apatzingán en 1814, ¿sí? En el pleno virreinato, sin redes sociales ni nada parecido, es una osadía tremenda, es una lección que nos da Morelos. Pero luego tenemos en 1854 el Plan de Ayutla, que da lugar a la nueva Constitución de 1857. Nuestra historia está llena de planes que han convocado movimientos. Esos planes son esbozos constitucionales, incluyendo el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, todos los planes, el Plan de Guadalupe. Entonces es recuperar nuestra historia, pero en lugar de hacer un plan de 20 puntos, que también lo tenemos, hay un resumen de la nueva Constitución que se llama el Plan de la Nueva Constitución, retomando esta historia de los planes. Entonces es un documento pues, que pretende abrir la discusión y tampoco tiene que aprobarse al 100%, se puede modificar. Y cualquier cosa, por ejemplo, esto que me están poniendo en el chat de la Escuela para Padres que viene en el proyecto constitucional, pues nosotros ya lo estamos haciendo como Asociación de Psicólogos, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Todos los viernes por Zoom estamos teniendo una Escuela para Padres. Pero imagínense que hay Escuela para Padres universal, como viene en el proyecto constitucional. Nada más con que se aprobara la Escuela para Padres universal y se le diera el contenido
pues, idóneo, aunque no fuera el contenido idóneo, simplemente que los padres estuvieran un poco más pensando en cómo educar a sus niños, etcétera, sería una revolución, nada más con un solo punto. Si se van así agregando otros puntos de lo que viene en el proyecto constitucional, por ejemplo, fomentar el cooperativismo, ¿qué le costaba a López Obrador fomentar el cooperativismo aún en pleno capitalismo, etcétera? Pues un poco lo hace Sheinbaum, ¿no? Que hace un poquito de fomentación, pero podría ser un fomento mucho más interesante y se acabaría con el desempleo. Entonces hay muchos puntos que se pueden retomar, incluso por López Obrador o por otros gobiernos se podrían retomar. Hay algunos presidentes municipales que se han interesado por lo que viene en la Constitución, entonces a lo mejor no puede ser del 100%, podrían ser parcialidades y cada parcialidad que se logre es un triunfo. Entonces es un documento provocador, un documento que pretende ser punto de referencia, abrir el debate, abrir el diálogo y pues un último detalle antes de la siguiente participación. ¿Quién ganó o cuándo se terminó la revolución de 1917? Digo, de 1910, perdón. Se terminó el 5 de febrero de 1917. ¿Cuándo? Cuando se promulga una nueva constitución. ¿Quién la promulgó? Pues el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, porque Zapata y Villa lograron derrotar a todos, pero no supieron gobernar, no tenían proyecto, ¿no? Se sentaron en la silla presidencial, el Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, y no tenían proyecto. Ese es el problema al que se ha enfrentado el pueblo mexicano, que no tiene proyecto y por eso sigue caudillos, ¿no? Entonces, si no hay proyecto, pues lo que diga López Obrador debe ser lo bueno, o otros, ¿no? Que ha habido otros caudillos. Entonces, por eso la importancia de tener un proyecto que se vaya discutiendo, consensuando, ampliando, y yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer política y socialmente. Gracias, Mercader Aguilar, y luego Gulevaldo. Este es un debate que no puede iniciarse de esta manera, tiene que ser un debate profundo. Yo no estudié leyes ni soy constitucionalista, mucho menos, pero esto es un debate que debe profundizarse y no aquí participar con la idea de que se tiene la verdad. Ya este es el proyecto que se discutió por todas estas gentes y entonces ahí va. Además, desde el punto de vista democrático, no puede ser un grupo de notables quien decida el futuro de este país. El futuro de este país lo tiene que resolver el pueblo. Y con todo respeto y con todo cariño, los felicito por el trabajo que han hecho, pero no es algo que haya surgido del pueblo mismo. Entonces, sí necesitamos un debate profundo y estoy de acuerdo con Carolina Verduzco. Midamos la correlación de fuerzas. Una sola iniciativa de reformas a la ley eléctrica, a la Constitución en materia eléctrica, no pasó. La correlación de fuerzas no es favorable, aunque en la urna lo sea. La fuerza de la derecha sigue intacta, sigue intacta. Entonces, no nos vayamos tras el balón a patearlo tan fácilmente. Gracias. Gracias, Belisario. Gulevaldo, ya para cerrar. Sí, Pablo, me pareció muy interesante el tema, la propuesta, aunque yo no comparto que la revolución haya terminado en el 17, sino que es un proyecto de nación que viene desde nuestra independencia y que los grandes principios revolucionarios que dieron vida a la nación mexicana desde el siglo XIX hasta nuestros días, pues está en la lucha de irse construyendo todos los días, demandando nuevos y superiores actores. Sí es bueno la voluntad de querer transformar, pero
por decir un principio, el principio de la educación, que todo lo manejamos. Pues eso es vigente y sigue con todo lo que se ha planteado aquí, la correlación de fuerzas, pues va hacia un rumbo y va hacia otro. Pues somos una nación que vive de forma dinámica, que se transforma todos los días, que hace y deshace en el avance hacia querer construir una nueva utopía, una nación con un nuevo proyecto cada día más mejor que se trate de alcanzar. Entonces, esta propuesta, que ya está muy meditada, bastantes compañeros han participado, pues es un proyecto más como muchos de Salcido, de Muñoz Ledo, que han presentado sus constituciones. Bueno, hay que presentarse a la discusión, pero saber de que no es una cuestión de voluntades. Hay que ir ganando, como se acaba de plantear ahorita, la correlación de fuerzas que sea favorable a la transformación con rumbo hacia donde lo queremos llevar a este país. Un paso adelante, 2 pasos atrás, 2 pasos adelante, 1 paso atrás, el ajuste, el avance, el freno. Es decir, esos son principios dialécticos de una sociedad que está viva y que está avanzando cada día, consolidando o retrocediendo en su momento, pero sin perder la perspectiva de la liberación total y permanente. Entonces, yo saludo todo este proyecto, pero sí nos quedan muchas cuestiones por seguir avanzándolas. ¿Es cuánto? Sí, pues esa es la idea, ¿no? Es por eso digo que es una provocación para generar un diálogo. No me gusta tanto la palabra debate en el sentido de ver quién gana, sino de escucharnos, de pulirnos y de generar un proyecto cada vez más consensuado del pueblo. Estoy de acuerdo que sea del pueblo. Los diputados, y si la correlación de fuerzas es en la Cámara de Diputados por los vías de procesos electorales, pues la verdad es que no le vemos muchas posibilidades. Aquí queremos un poco más al estilo Cherán, ¿no? O sea, el pueblo rebasando y Cherán, pues de repente ya ahí hay un avance de lo que es este proyecto constitucional, no porque nosotros lo hayamos planteado, pero hay una cierta coincidencia con la idea del autogobierno del pueblo. Pues gracias, Marco Eduardo, gracias a Gracias todas a y a ustedes, todos. sí. Desde luego, en estos foros tratamos de plantear problemas, únicamente está el planteamiento. En 1 hora no podemos profundizar, pero sí nos deja la tarea de seguir profundizando y con el tema todos los días, porque son los temas vitales para el futuro de México. Pues gracias. Esa es la idea. Agradezco mucho la invitación y la paciencia para escuchar todos estos planteamientos. Muchas gracias y pues por ahí nos estaremos encontrando en los diálogos. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos.